Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Estamos en el mes de diciembre, el mes de la Navidad, el último mes del año, el mes donde fluye mucho dinero en las calles. Se habla de más entre 60, 80 hasta 100.000 millones de pesos que van a circular a lo largo del mes de diciembre con motivo de la regalía pascual, que del gobierno, los bonos especiales para Navidad, las regalías sueldo 13, sueldo 14 y algunos bonos y adelanto de bonificaciones sobre el año que viene que da el sector privado. Hay un movimiento grande en el comercio principalmente y en la economía se mueve sustancialmente. Una economía que está al crecer. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, mantiene el optimismo y los números que le dan el banco de que podía crecer, llegar al tope de 2.5% el aumento, el incremento, el crecimiento de la economía durante este año. Y visto esto de esta forma, está por debajo de las expectativas que se habían situado inicialmente alrededor de 5 en un momento, se bajó a 4, pero los problemas internacionales, principalmente las guerras y una serie de situaciones, han provocado que el índice de la economía esté más en baja, no por debajo de lo que es la media en América Latina, sino incluso por encima de muchas naciones en América Latina, una de las mejores economías que va a crecer, pero por debajo de las expectativas. Bien, este es un mes de mucha circulación de dinero, mucha euforia, pero es un mes también que ha entrado con mucha connotación sobre la actividad política. Estamos de cara a un año electoral que es el 2004, cuya primera prueba la tendrán los dominicanos en el mes de febrero con las municipales y luego en el mes de agosto con las presidenciales, congresuales y para escoger diputados y senadores. Visto esto, este es un mes en que la gente tiene que tener un poco de cordura, de paciencia, muchas invitaciones, muchas fiestas, muchos tragos, muchas comidas, un tránsito caótico, peor de lo que es tradicionalmente. Las calles están imposibles de transitar. La gente tiene que tener cuidado con su dinero, con su cartera, cómo hace exhibición de compras y todo esto, porque los pillos también están en las calles. O sea, es un mes que debe actuarse dentro del marco de la prudencia exageradamente posible para que las cosas fluyan y transcurran bien. El Consejo Nacional de la Magistratura concluye esta semana las entrevistas de los 115 aspirantes a cargos a juez del Tribunal Constitucional. Arrancó de nuevo este lunes, la semana pasada hubo 3 vistas públicas donde fueron 16, 21 y 21 de los aspirantes. Abrió esta semana con el lunes con 16 aspirantes y van a repetir lo mismo 21 y 21 para concluir la jornada de los 115 aspirantes a un puesto en el Tribunal Constitucional. Interesantes las respuestas de algunos y las ponderaciones y exposiciones de algunos de los aspirantes este lunes. Aquí hay gente formada, señores, gente preparada. Había una señora, una joven que estudió, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. No, yo no recuerdo el nombre. De la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Si lo busco aquí lo voy a conseguir. Y esa señora, señores, una joven con unas calificaciones impresionantes. Aquí yo tengo el listado. Déjame ver si la consigo. El nombre de ella. Se llama Maycar Johanna Mejía Barros. Maycar Johanna Mejía Ramos. Una señora bien plantada, y que no decir de Víctor Manuel Meniel Méndez. Excelentes exponentes, gente que maneja el término constitucional, entre otros. Yo vi
una parte de los que estaban hoy postulando, gente que conoce el derecho constitucional, gente que tiene los pies sobre la tierra, gente que cree en el Estado de Derecho, que cree en el ejercicio de la justicia, que tiene los pies sobre la tierra. Qué bueno, porque la semana pasada yo les comentaba, hubo algunas presentaciones, la verdad que decepcionantes, pero hay de todo en la viña del Señor. Pero esta semana ya concluyen esas entrevistas. Después de la semana próxima se reunirá el Consejo para hacer sus evaluaciones y anunciará en su momento los elegidos y la elección del próximo presidente del Tribunal Constitucional, que deberá ser juramentado antes del 28 de diciembre, que es cuando vence el ejercicio de los 5 magistrados que fueron elegidos por 12 años en el 2011, y ya vence su ejercicio y serán reemplazados por otros 5 jueces. Pero es interesante oír estas exposiciones. En el Colegio de Abogados ha surgido una suerte de disputa. Hay muchas presiones de parte del candidato del oficialismo, porque eso de ir y rodear en la sede del Colegio de Abogados y no permitir entrada y salida y controlar, mueve a suspicacia de que se está ejerciendo presión sobre la comisión electoral, porque el candidato del partido oficial del PRM, que es Johan López, se ha proclamado ganador, lo proclamó incluso el presidente del partido, Paliza. Sin embargo, el doctor Trajano Potentini, nosotros lo vimos aquí en estos días, que estuvo conversando con nosotros, el doctor Trajano Potentini, un hombre formado en el derecho, en el derecho constitucional, en el litigio, un hombre con los pies en la tierra, está planteando que los votos, según sus votos que tiene, le da una mayoría considerable como para ganar al candidato oficialista. Entonces en esto viene el tranque de que si se le quieren, de que si se le suman o no le suman los votos de una alianza que fue depositada. Y eso me retrotrajo, un tipo del PLD, eso me retrotrajo a lo que pasó en el año de 1986 con el caso de la estructura y Jacobo Magluta. Balaguer, para mantener el poder, hicieron una triquiñuela y no le sumaron los votos de la estructura que estaba aliada a Jacobo Magluta, 80 y tantos mil votos, no se lo sumaron, lo dejaron fuera y Magluta pierde por 42.000 votos. Así para decirlo fácil. Fue una triquiñuela que hicieron, ¿no? Que no se había conocido el tema de la alianza, no se había ratificado por una resolución la aprobación, y que si pito, que si flauta, que si yo cuánto. Y así le hicieron una suerte de trampa a Jacobo Magluta y no lo dejaron llegar al poder. Y ahora estamos viendo lo mismo con este tema de que el candidato del PLD, que sí, que no. Y también esto nos retrotrae, señores, a las traiciones, a la venta de posiciones, a todo ese negocio deleznable, oscuro, que gira en torno a las actividades proselitistas, que en este caso es de un gremio, pero que no deja de ser una visión de cómo sectores de la sociedad piensan en el ejercicio de la honestidad, de la honradez, de la limpieza. Así son las cosas, señores. Pero vamos a ver qué resulta de esto. Son elecciones cerradas, no cabe dudas. Por eso la disputa entre franjas de votos no tan holgados y amplios. Y parece ser que por las presiones que están ejerciendo los oficialistas, parece ser que no tienen las de ganar. Parece ser que no tienen las de ganar y por eso tratan de imponer una victoria. Ya veremos qué pasa en el entorno del Colegio de Abogados. Y en el inicio de esta semana, la encuesta Greenberg de Diario Libre, una encuesta tradicional de Diario Libre, no había salido hace
un par de años, y en estas encuestas Greenberg habla de una segunda vuelta, plantea escenario de segunda vuelta. Es una de las pocas encuestas que no le ha dado, de las encuestas no de las de escritorio, sino de las encuestas de renombre y de un medio, como en este caso el Diario Libre, que no le da a Luis Abinader por encima del 50+1. Esta encuesta plantea a Luis Abinader en un escenario con 49% frente a un 29% de Leonel Fernández y un 17% de Abel Martínez, 17 punto algo. Entonces, en ese escenario, Luis Abinader no ganaría en una primera vuelta, le faltaría un 1% más un voto para ganar en una primera vuelta, mientras que unidas las dos fuerzas de Leonel Fernández y Abel Martínez daría 16, 3, 46%. Sería una votación muy cerrada, pero obligaría a una segunda vuelta. Y lógicamente, cuando salen estas encuestas, como salió la Gallup, como se dice que la Perenchoen está en camino para salir antes de final de año, cuando salen estas encuestas, se sueltan los demonios, unos a favor, unos en contra, porque las pasiones políticas son esas. Las pasiones políticas son esas. Yo me permití buscar las encuestas de las elecciones del 2020 y hacer un comparativo con esto. Entre las encuestas, la encuesta de Greenberg, de Diario Libre, dio en esa ocasión, al final, dio a Luis Abinader ganador con un 56%, la Max Penn un 47%, la CIT un 44%, a Luis Abinader no dio ganador ahí a ninguno, la ABC Marketing dio 54% a Luis Abinader, la Gallup hoy dio 53.7% a Luis Abinader. La que más cerca estuvo fue esa, la Gallup, y también la MIC, que no sé qué es MIC, 52.10, y Luis Abinader ganó con 52.5, y también el Centro Económico del Cibao, que le dio un 52.50%. Después las demás quedaron un poco más lejos. La encuesta de Greenberg, la última fue publicada el 24 de junio, tomando una muestra del 11 al 15 de junio del 2020, o sea, un poco menos de un mes antes de las elecciones, que fueron el 5 de julio. La del Centro Económico del Cibao fue hecha el 27 de mayo, todavía mucho más atrás, y la de la Gallup fue hecha entre el 12 y el 16 de junio de manera presencial, mucho más cerca de las elecciones, y fue de las que más cerca estuvo. Lo que sí sigue siendo exactamente igual, la gente piensa, cuando le preguntan a la gente qué piensa, dicen que Luis Abinader, ellos entienden que la percepción que Luis Abinader va a ganar las elecciones, pero cuando se hace la encuesta sobre la situación de la economía y la situación social, sigue el mismo patrón de la generalidad de las encuestas, indicando que los graves problemas del país que citan entre la seguridad ciudadana, el alto costo de la vida, el desempleo, esos tres renglones principales se mantienen gravitando en la percepción de la gente de que son problemas muy serios que la administración, ni esta ni las anteriores, han podido sufragar, que no han podido resolver. Y en eso mantienen
todas las encuestas mantienen esos mismos niveles y cuando se hacen preguntas más directas, se llega a conclusiones de que la gente sigue preocupada por los problemas que no se les resuelven y que no tienen esperanzas, por así decirlo, de que serán solucionados esos problemas. Una nueva encuesta, la Greenberg de Diario Libre publicó su primera edición este lunes y seguirá en el curso de la semana. Se habla de que Penn & Schoen, la que publica y contrata SIN, el grupo SIN, que se transmiten sus programas aquí por Color Visión, están evaluando hacer una presentación antes de final de año como un cierre del año, ya del ciclo de la elección de candidatos y todo esto, para después arrancar en el mes de enero todas las encuestas, a hacer sus pronósticos, primero sobre las municipales y eso proyectado a las presidenciales y congresuales de mayo. Se habla de que tanto Penn & Schoen y también la Gallup posiblemente tenga una nueva encuesta o a final de año o a principios del año próximo. Estamos cerrando el 2023 en medio de una campaña agitada electoral. Este fin de semana vimos a la oposición, Leonel Fernández por su lado, Abel Martínez por su lado, encabezando concentraciones, caravanas, y mientras tanto el oficialismo también haciendo sus encuentros para promover a sus candidatos. Este es el escenario que tenemos. Y no quiero terminar este bloque sin mencionar un tema que lo voy a analizar con muchos detalles mañana. Y es el caso del embajador Manuel Rocha, un hombre que estuvo en República Dominicana en 1983, republicano, que ha ocupado muchos cargos en la Casa Blanca y desde la Casa Blanca y en departamentos de seguridad, y ha sido embajador en varios países, ha servido en el cuerpo diplomático, estuvo en República Dominicana entre el 2012 y el 2017 como presidente, después que dejó el cuerpo diplomático, como presidente de la Barrigor, y es un hombre que ganó muchas relaciones y muchas amistades en República Dominicana, y ha sido arrestado este fin de semana pasado, el domingo específicamente, por el FBI en Miami, y se le investiga sobre posibles nexos con el gobierno cubano. Eso es una situación de grandes ligas en Estados Unidos, señores. Eso es una situación de grandes ligas en Estados Unidos. Y se está en un marco de investigación. Él sirvió aquí en República Dominicana como agregado político. El agregado político generalmente se le reputa ser el encargado de la estación de la Agencia Central de Inteligencia en los países donde hay embajada de los Estados Unidos. Él había servido en Cuba como agregado comercial de la embajada del gobierno de los Estados Unidos, cuando todavía no se habían abierto las relaciones que comenzó a abrir el presidente Barack Obama, incluso con una visita a La Habana. Y es un hombre del sistema. Y esta acusación ha sorprendido a mucha gente en República Dominicana que conoce a Manuel Rocha, que le tiene afecto a Manuel Rocha, como que participó mucho en la vida, no solamente ya como diplomático en la Embajada de los Estados Unidos, sino porque en un momento determinado él se quedó como encargado de la embajada a la salida del embajador Anderson. Se quedó como encargado de la embajada. Entonces, aparte de esa labor diplomática, él es colombiano de nacimiento, nacionalizado norteamericano, y Manuel Rocha, aparte de eso, después cuando tuvo 5 años en República Dominicana, 4 años y pico, al frente de la Barri, estrechó y amplió sus relaciones en República Dominicana ya con el sector empresarial y con muchos otros sectores de la vida nacional. Es una situación compleja, difícil, complicada,
que el FBI lo haya arrestado en el marco de una investigación que tiene que ver con el tema de servir a otro gobierno, a otro país, para no entrar en otros detalles. Esa es la situación, señores. Esa es la situación. Permítame la La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La República Dominicana se comprometió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, mejor conocida como COP28, a reducir progresivamente el uso del carbón en la producción de energía eléctrica. Así lo reportó la agencia Reuters en un resumen de los compromisos acordados por los países participantes. Los ánimos se han caldeado en el Colegio de Abogados de República Dominicana, donde los partidos Fuerza del Pueblo y Revolucionario Moderno, PRM, afirman cada uno por separado que los candidatos que ellos apoyaban en las elecciones de este importante gremio han sido los victoriosos. La Fuerza del Pueblo afirma que Trajano Vidal Potentini ha ganado de forma mayoritaria el certamen y el Partido Revolucionario Moderno sostiene que el triunfador lo es Joan López Diloné, pero el conteo fue suspendido por la Comisión Electoral, que solo contó hasta el 56% de las mesas computadas, alegando falta de condiciones para continuar con el proceso. El Consejo Nacional de la Magistratura concluye esta semana la evaluación de los 115 aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional, para inmediatamente pasar a la fase de ponderación y escogencia de los nuevos magistrados que deberán ocupar 5 vacantes en el órgano supremo de la República Dominicana, a más tardar el 28 de diciembre de este año, con la tarea de entrevistar a 57 postulantes restantes. Desde hoy hasta el jueves, el Consejo Nacional de la Magistratura culminará su trabajo de evaluación para finalmente proceder a estudiar las candidaturas y escoger al nuevo presidente del Tribunal Constitucional y a otros 4 jueces más que completarán la matrícula de 13 miembros, que es la cantidad que compone esa alta corte. Una emprendedora latina puede tener la llave para facilitar la integración de las personas sordas o con discapacidad en el habla a través de una aplicación basada en la inteligencia artificial y que permite sostener una conversación fluida y sin barreras. Yamilet Payano, de origen dominicano, es una de las creadoras de Sign Speak, una herramienta que ha estado desarrollando desde 2021 y que traduce el lenguaje de señas a voz y texto y viceversa, según explicó la agencia de prensa EFE. El tema de lo ocurrido en la frontera República Dominicana con Haití, las tensiones que hay en ese lado de la frontera, en la línea limítrofe, ocurrido en el fin de semana pasado, sube las tensiones entre República Dominicana y Haití. Mientras en los países del Medio Oriente también crece la tensión con los nuevos ataques de Israel sobre Hamás después de la tregua de varios días para la liberación de rehenes. Con estos temas
Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Tras el conflicto producido cuando un grupo de policías haitianos armados cruzó a territorio dominicano y alegadamente agredieron a comerciantes locales que realizaban actividad comercial, el Ejército de República Dominicana aumentó la presencia de militares en el paso fronterizo por Dajabón. El gobierno de Israel confirmó la muerte de 15 de los 137 rehenes que siguen cautivos por el grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu difundió un comunicado en el que publica los nombres de los 15 civiles y soldados que fueron asesinados y siguen secuestrados en Gaza. Entre ellos se encuentran Shaket Dahan, Tomer Hashin, Kirill Borowski, Hassan Hami, Mia Goren, Ofra Kidar, Arjet Salmanovich, Elayihud Margalit, Ronen Angel, Avik Asili, Ravid Arjet, Shani Luque, Oren Godin, Jonathan Sarmo y Guy Loos. Un ex diplomático estadounidense que sirvió como embajador de Estados Unidos en Bolivia fue arrestado en una larga investigación de contrainteligencia del Buró Federal de Investigaciones, acusado de servir en secreto como agente del gobierno de Cuba, según prensa asociada. Manuel Rocha, de 73 años, fue arrestado en Miami por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos los detalles más sobre el caso en su comparecencia ante el tribunal. Las autoridades electorales venezolanas anunciaron la aprobación de las 5 preguntas de un referéndum convocado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus aliados para reclamar soberanía sobre una gran franja de la vecina Guyana, argumentando que el territorio rico en petróleo y minerales fue robado cuando se trazó la frontera hace más de un siglo. Guyana considera que el referendo es un paso hacia la anexión y que la votación tiene nerviosos a sus habitantes. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El conflicto entre Israel y Hamas es tema de debate en el mundo. Comenzando la semana, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno israelí, informa de que varios, por lo menos 15, habla de 15 me parece, de los rehenes que tenía el grupo Hamas han sido asesinados o han muerto. Eso va a complicar más la situación porque los judíos, los israelíes, van a atacar con más fuerza. Ya han comenzado los ataques de nuevo a los terroristas del grupo Hamas que comenzaron esta guerra descabellada con los ataques sangrientos donde mataron más de 1,000 personas que participaban en un festival en Israel el 7 de octubre. Conflicto Israel-Hamas, posiciones en América Latina y cómo afecta a América Latina. Así lo titula La Voz de los Estados Unidos de América, BOA, en un análisis que hace en su debate del Foro Interamericano esta semana y con el cual pone en el contexto a esa guerra del Medio Oriente con nuestro continente. Con este debate los dejo hasta mañana para una nueva emisión de Oye País.
Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. No se pierdan este debate de la influencia que tiene el conflicto Israel-Hamás para América Latina. Buenas noches. Pese a la liberación de un nuevo grupo de rehenes por parte de Hamás, el conflicto entre el grupo e Israel continúa al tiempo que expiró el plazo para una extensión de cese el fuego. El 7 de octubre, militantes de Hamás perpetraron un sorprendente ataque en territorio israelí, asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a 240, según fuentes israelíes. Por su parte, la respuesta militar de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza ha ocasionado más de 14.000 muertes, según fuentes de salud palestinas. En este segmento analizaremos el conflicto Israel-Hamás, el marco global y estratégico en el que se desarrolla y la viabilidad de la coexistencia de dos estados en un mismo territorio. Para analizar el tema me acompaña la doctora Margarita Cadavid, internacionalista y experta en derechos humanos, docente de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. También el doctor Rafael Piñero del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia, docente de las asignaturas de Gobernanza Internacional y Agenda Internacional Contemporánea. Y aquí en nuestros estudios, el doctor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College, es funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Margarita, voy a empezar contigo. Bienvenida. ¿Cómo ha evolucionado el conflicto desde el ataque del 7 de octubre? Bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Un saludo para los colegas. Pues básicamente lo que estamos viendo era lo que se había previsto en un principio con el ataque, y es decir, Israel iba a dar una respuesta contundente frente a lo que había sido uno de los momentos, digamos, donde la seguridad del Estado de Israel sufrió una de las peores humillaciones y también uno de los peores momentos para su población. Como se sabe ya en este momento, el ataque estaba planeado, había informes que mostraban las posibilidades de este ataque. Muchos se preguntaron en un primer momento por qué, si tenían los informes y si se tenía toda la información, sucedió esto, y es que había una autoconfianza del gobierno israelí, y sobre todo porque unos meses antes se había producido un ataque a Hamás de 11 días donde pensaron que lo habían dejado lo suficientemente debilitado como para que pudiera hacer esto. Entonces lo que estamos viendo es la respuesta del gobierno israelí frente a este ataque, una respuesta que se ha tornado, ha resultado en una catástrofe humanitaria para la población gazatí, y los tres objetivos creo que falta ver si existe la posibilidad realmente de cumplirlos. Los tres objetivos son acabar con Hamás, por supuesto liberar a todos los rehenes, y el tercer escenario es qué va a pasar con Gaza después de esto, ¿no? Entonces estamos frente ya a estos dos últimos momentos de cuál es el escenario para Gaza a futuro. Claro. Ahora, Rafael, Estados Unidos continúa apoyando lo que denomina el derecho de Israel a defender su seguridad, pese a la condena del mundo árabe contra la estrategia israelí. Según fuentes palestinas, fíjate, 14.000 palestinos han perecido, ¿no?, desde que se inició el conflicto. ¿Cómo está desarrollando, crees tú, Estados Unidos su diplomacia e influencia en el Oriente Medio? Buenos días, gracias por la invitación y un saludo para los colegas. En efecto, los Estados Unidos se convierte en un actor fundamental desde hace más de 3 décadas, pero después de los atentados terroristas ha buscado desplegar tanto sus esfuerzos militares, es decir, tratar de enviar el mensaje de que la región no puede llegar o no se puede sumir en una escalada de violencia y conflicto, pero principalmente a través de los medios diplomáticos. Ha viajado el secretario de Estado Anthony Blinken, ha viajado el presidente de los Estados Unidos, buscó rápidamente generar un entorno de confianza propicio para las negociaciones diplomáticas. Sin duda alguna está detrás de los distintos momentos que ha habido de liberación de secuestrados, pero esto no es una situación que se pueda solucionar de un día para otro.
y como lo señaló Margarita previamente, el atentado terrorista se convirtió en un elemento que generó en Israel una amenaza casi que existencial. Si bien el Estado de Israel no se encuentra en riesgo, el efecto que produjo en la población civil sí es de una magnitud muy profunda, razón por la cual se convierte en un elemento muy complejo, en el cual Israel sentía que debía responder de una forma, a pesar de que frente al derecho internacional humanitario, no haya una proporción que pueda medir el impacto que esto está generando. Razón por la cual los Estados Unidos ha generado, desde el punto de vista militar, diplomático y también de recursos, un entorno propicio para tratar de encontrar rápidamente la confianza requerida para la solución del problema. Es difícil, ¿no, Rafael? Y bien, doctor Evan, están hablando también está hablando precisamente de proporcionalidad, si se quiere. En su opinión, usted como académico, exfuncionario del Departamento de Estado, luego de este conflicto, ¿es posible la opción de 2 estados en un mismo territorio? Bueno, la realidad es no hay otra opción y también podemos reconocer que la política de los Estados Unidos y mucho de la comunidad internacional, incluso en este nuevo propósito chino de paz, eso es parte céntrica de esto. Sin embargo, desde hace mucho tiempo Israel ha intentado esto. O sea, podemos recordar los 2 intifadas y también los constantes ataques por cohetes contra la población civil antes de llegar a esto de la matanza de 1,400 israelíes y la forma tan brutal de tomar y tratar a los rehenes. Entonces, para Israel, o sea, de intentar imaginar un mundo en que no tiene que preocupar por la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, también después de esta devastación de la población en Gaza, o sea, pensar en tener una población allá dispuesto de colaborar con Israel de forma pacífica, constructiva, después de también esta muerte de 14,000 más de sus ciudadanos. O sea, es bastante difícil, pero realmente no hay otra opción por largo plazo. No hay opción, aunque es difícil en este momento, ¿no? Exacto. El brutal ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre despertó la solidaridad del mundo y de la mayoría de los países latinoamericanos con la comunidad israelí, pero siempre hay un pero. Las víctimas civiles de la respuesta militar de Israel en Gaza cambió la fotografía. En una expresión de reclamo a Israel, 8 países llamaron a consultas a sus embajadores. De esos países, 3 son latinoamericanos, además de Bolivia, que rompió relaciones diplomáticas con Israel. Yair Díaz nos preparó el siguiente informe con la foto más reciente de las diferentes posturas de los países de la región frente al conflicto en el Oriente Medio. Gobiernos de América Latina no han sido ajenos al conflicto en Oriente Medio. Colombia, Chile y Honduras llamaron a consultas a sus embajadores en Israel para condenar la muerte de civiles en la Franja de Gaza. La tregua entre Hamas y el gobierno de Israel debe prorrogarse indefinidamente e iniciar de inmediato el desarrollo de los acuerdos definitivos para la paz que implican un Estado palestino soberano y libre. No aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando. Nosotros optamos por la humanidad. Hay una preocupación profunda del gobierno de la presidenta Xiomara Castro sobre la situación humanitaria tan grave que se vive por parte del pueblo palestino. Entre tanto, Bolivia ha sido el único país en la región que decidió por segunda ocasión romper las relaciones diplomáticas con Israel. La primera vez fue en 2009, durante el gobierno de Evo Morales. En repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza. A esto se suma que Argentina celebra la liberación de rehenes y agradece la intermediación de Qatar. La Argentina hace votos para que sea posible lograr la incondicional e inmediata liberación de todos los rehenes que aún se encuentran en la Franja de Gaza sin distinción de nacionalidad. México, quien ha sido uno de los últimos países en pronunciarse, expresó una postura neutral. No vamos a tener una postura más allá de buscar la paz. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha criticado la respuesta militar de Israel en Gaza y la muerte de menores de edad. Ecuador, su presidente Daniel Noboa, asignó a la vicepresidenta Verónica Abad para ser colaboradora por la paz en Israel. Nicaragua, país dirigido por Daniel Ortega, apuntó a que Palestina sufre una agresión brutal y un incalificable genocidio. Costa Rica, Paraguay, Panamá y Guatemala no se han pronunciado sobre la tregua para el intercambio humanitario. Yair Díaz, Voz de América.
Y bien, continúan con nosotros la doctora Margarita Cadavid, internacionalista experta en derechos humanos, el doctor Rafael Piñero del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia, y aquí en los estudios el doctor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College, exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Bien, Margarita, ¿por qué tan activas crees tú son las voces de América Latina en este conflicto que ocurre a miles de kilómetros de distancia? Y fíjate que el presidente Petro no ha suspendido relaciones, ¿no? Todavía con Israel. Adelante. Bueno, pues fundamentalmente se dice que hay como dos tendencias, o ha habido como dos tendencias en Latinoamérica frente al tema, frente al conflicto palestino-israelí. Una situación era que antes se vinculaba el posicionamiento del lado palestino con gobiernos e ideologías de izquierda. Pero creo que hoy, más allá de una ideología de izquierda o de derecha, a lo que se está encaminando esto es más a el multilateralismo y la defensa y el respeto a los derechos humanos. Discursos que muchos de estos presidentes que has nombrado, por ejemplo, el caso del presidente Gustavo Petro, esto en línea de su programa interno de resolución de conflictos, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos y sobre todo el multilateralismo, donde Latinoamérica tenga un posicionamiento independiente y suficientemente argumentado en el sistema internacional. Claro. Ahora, Rafael, ¿crees tú que existe algún paralelo, ¿no?, en el reclamo de algunos países latinoamericanos a Israel por las víctimas civiles en Gaza y la reacción frente a la muerte de civiles en Ucrania a manos del ejército ruso? Yo creo que son conflictos muy distintos. El de Ucrania fue una agresión y este fue un atentado terrorista. Y a partir de allí creo que en términos generales en la población civil despierta más sensibilidad el caso palestino que el caso ucraniano. Y se ha condenado de una manera distinta porque a nivel interno los partidos políticos, los colectivos de derechos humanos y otros grupos significativos reaccionan con más fuerza para condenar los atentados de las acciones de Israel que la agresión rusa sobre el territorio ucraniano. También es cierto que analizando casos particulares, Chile, por ejemplo, tiene la comunidad palestina más grande por fuera de Oriente Medio. Argentina tiene la población más grande de judíos en América Latina. Y eso genera sensibilidades particulares que se deben tener en cuenta a la hora de entender la respuesta de los mandatarios. Claro. Ahora, doctor Ellis, ¿cree usted que ante la magnitud, ¿no?, del ataque de Hamas contra Israel, tenía el primer ministro Netanyahu otra opción, una opción diferente a la de desarrollar esta estrategia militar en donde han muerto miles de civiles, de acuerdo a Israel y los palestinos? Realmente, en mi opinión, no tenía o tenía muy poco, pero yo creo que esto fue el objetivo de estos ataques. O sea, igual como los ataques por terroristas y guerrillas en América Latina desde hace tiempo, este objetivo nunca era derrotar el Estado de Israel, sino provocar una respuesta, y esta respuesta iba a aislar a Israel desde sus aliados en todo el mundo, América Latina, etcétera, etcétera. O sea, especialmente entendiendo que con un ataque que maximizó la brutalidad, esto con esta coalición de Likud iba a obligar a Netanyahu de mostrar la fuerza de Israel y dejarlo sin otras opciones. Y yo creo que con esto estratégicamente Hamas, aunque podría ser derrotado militarmente, pero en cuanto al impacto estratégico global, incluso hasta América Latina, como hemos visto, esto fue con mucho éxito lo que ha logrado. Lo que ha logrado el primer ministro. No, lo que ha logrado Hamas en obligar a Netanyahu de tener esta respuesta, porque realmente en la política de Israel no tenía otra opción. Pero jamás esperaba ese tipo de respuesta. Yo creo que eso fue el propósito. Igual como guerrillas en América Latina desde hace tiempo siempre busca provocar el Estado para mostrar la mal cara del Estado. Eso fue exactamente el objetivo acá, de obligar a Israel no solo a responder, sino una respuesta que iba a causar tantas bajas civiles posibles. Ya. Y bien, y después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, describiera el rol de su país en la seguridad de Gaza, el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió hace solamente unos días que Israel no puede reocupar la franja de Gaza ni bloquearla. Veamos lo que dijo el secretario.
En mis reuniones con el primer ministro israelí y miembros de su gabinete, dejé claro que antes de que Israel reactive operaciones militares, debe poner en práctica un plan que minimice más muertes de palestinos inocentes. Bueno, era el secretario de Estado Blinken, Dr. Ellis, hablando sobre lo que Estados Unidos piensa debe hacer Israel. En su opinión, ¿tiene Netanyahu el suficiente capital político para una operación militar de largo aliento en Gaza o no lo tiene? Yo creo que sí. La ironía es que antes de todo esto ya su gobierno fue en una posición un poco delicada, aunque había sido fortalecido por los ataques por Hamas anteriormente, especialmente en 2021. Pero yo creo que con eso hemos visto una unificación detrás de Netanyahu de la sociedad israelí, o sea, entendiendo esta amenaza común que enfrentan. Yo creo que la pregunta es si en cuanto al respaldo de los Estados Unidos y el respaldo de la comunidad internacional, que si Netanyahu siente que tienen esas opciones internacionales que combinan con la respaldo política que yo creo que es bastante fuerte y ya ahora mucho más fuerte que fue antes del 7 de octubre. Claro. Ahora, Rafael, ¿qué retos enfrenta la aspiración del secretario Blinken de un gobierno liderado prácticamente por palestinos y Gaza unificada con Cisjordania bajo la autoridad palestina, en tu opinión? Es un elemento sumamente complejo porque, como ustedes saben, el gobierno en Palestina se encuentra dividido entre Cisjordania y la Franja de Gaza, y la Franja de Gaza se encuentra bajo el control de Hamas, que es reconocido como grupo terrorista en los Estados Unidos, en algunos países europeos, y eso hace que sea muy complejo de cederle el control nuevamente a Hamas. Lo que esperaría Estados Unidos y eventualmente otros aliados es que la autoridad palestina se haga con el control, pero para ello eventualmente haya que organizar unas elecciones o algún tipo de proceso en el cual se pueda ceder, porque en efecto el peor error que podría cometer Israel y la comunidad internacional sería permitir que ese país se hiciera cargo del gobierno y del manejo de la situación al interior de Gaza. Sería fuertemente rechazado por la población civil. Entonces creo que ahí se encuentra el principal escollo, aparte de otro fundamental, y es la gobernanza del Estado palestino. Hay una muy fuerte crítica también hacia la autoridad palestina sobre cómo conduce los asuntos tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Claro, Margarita, en temas de gobernanza es muy difícil, ¿no? Si se quiere tomar cierto control en la Franja de Gaza, poder establecer un gobierno acá que sea coherente, si se quiere, en sus acciones políticas, en sus acciones sociales también. Pero en América Latina, vamos a enfocarnos en América Latina. ¿Qué consecuencias crees tú que podríamos esperar de este conflicto en la región? Bueno, básicamente frente al tema de cómo ha impactado en Latinoamérica, llamar a consultas a los embajadores, como veníamos hablando, es un instrumento diplomático donde las relaciones comerciales continúan, digamos, dándose sin ninguna alteración. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, el Estado de Israel no ha llamado a consultas a el embajador. Entonces, digamos que la situación se mantiene más o menos estable. En el caso del nuevo gobierno en Palestina y cómo se debería gestionar, aquí hay una cosa importante, y es que cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, todos los países latinoamericanos que han reconocido hasta el 2018, Colombia fue de los últimos en reconocerlo, lo que ha dicho es que se le dio el espaldarazo precisamente a un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, es decir, los países que reconocieron el Estado palestino apoyan a la Autoridad Palestina, pero la Autoridad Palestina necesita un nuevo liderazgo porque el liderazgo de Abbas se ha desgastado en todo este tiempo precisamente por su inoperatividad frente a la causa palestina. Y bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América, ¿hacia dónde apunta el desenlace de la guerra entre Israel y Hamas? Bueno, muy bien, Margarita, tus conclusiones, adelante. Vale, pues yo, a diferencia del doctor, no creería que se pueda acabar con Hamas en esta guerra. Ya tenemos una lección aprendida, como fue Al-Qaeda en el caso de la invasión a Afganistán. Entonces, yo creería que esto va a continuar, digamos, reforzando los elementos del radicalismo islámico, y estamos frente a un escenario donde efectivamente, como lo dijo Biden en algún momento, no hay que repetir los mismos errores. Yo creo que el otro escenario posible también sería ver salir al liderazgo de Hamas, como en algún momento lo vimos con la OLP en la década de los 80,
y que Gaza, digamos, pueda establecer un gobierno efectivamente de la Autoridad Nacional Palestina, pero con un nuevo liderazgo. Ya, bueno, muy bien, Rafael, tus conclusiones, tu análisis. Geopolíticamente la región cambió. El periodo en el cual se venían mejorando las relaciones entre los distintos estados se acabó. Esperemos que un periodo de crisis, de profunda crisis entre el Estado de Israel y Hamas y por supuesto la definición del Estado de Palestina en el mediano plazo se pueda volver a reconducir para que la existencia de dos estados viables pueda ser una realidad en Oriente Medio. Por el momento seguirá una oleada de violencia que no podemos hoy entender la magnitud y el alcance que pueda seguir teniendo. Rafa, solamente, ¿tú continúas creyendo en que es viable los dos estados en un mismo territorio entonces? Esperemos que en el mediano y eventualmente en el largo plazo así sea. Creo que hoy hay que recuperar la confianza para que pueda haber discusiones sobre esos temas que hoy no pasan por la agenda. Bueno, muy bien, doctor Ellis, sus conclusiones y precisamente la viabilidad, en su opinión, de los dos estados en un mismo territorio. Adelante. Sí, para mí, ahora que el combate ha resumido ahí la pregunta de cómo termina esta etapa del conflicto, pero también más allá cómo evoluciona la guerra. Y esto va más allá que Gaza y esta cuestión de este combate posible contra Hezbollah en Lebanon, contra los Houthis en Yemen, contra grupos en la orilla occidental del río Jordan, y también más allá la posibilidad de una expansión en operaciones entre Irán directamente contra los Estados Unidos y el impacto mundial en cuanto a precios de petróleo, algo que impacta bastante América Latina, y también impacta a los otros actores, si es como impacta Ucrania, mejorando la posición de Rusia allá con el invierno, y por largo plazo también oportunidades para China, no solo en Taiwán, sino en su nueva diplomacia en el Medio Oriente. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, a la doctora Margarita Cadavid, a Rafael Piñeros, ambos en la bella Colombia, y aquí en los estudios al doctor Evan Ellis. Siempre un placer tenerlo con nosotros. Nos vemos pronto. Hemos llegado así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos una fuente de información confiable. Voz de América. Nos vemos la próxima semana.